La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, desde ayer está en las librerías un libro de Editorial Planeta, Alberto, La intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente, y cuyo autor es Diego Schurman, un gran periodista, una gran persona, hincha de River. Hemos estado varias veces, recuerdo una empapados en la cancha de River, Sí. Muy mal empapados, Un River Boca en eso. que íbamos ganando 2-0 y nos empataron 2-2. Creo que eso fue lo peor, ¿no? ¿Fue ese partido? Creo que fue ese. No, creo que íbamos perdiendo 1-0 y ganamos. Ah, Y empatamos tenés 1-1 con un gol de Pesela. Creo que fue ese partido que fue un diluvio. Exactamente, bueno, él estaba con su hijo. Y en la tapa del libro, Igual me engañaste, no está Isabel acá. Yo vine por ella. Por Yo escucho y está siempre, justo hoy que vengo Isabela no está en Uruguay, en la playa, está mejor que todos nosotros. Y en la foto, hay la foto de tapa es una foto de Alberto con Dylan. Y yo que leí bastante, porque lo tengo desde ayer el libro, leí bastante, pues se lee muy rápido. La verdad se los recomiendo, bueno, ¡fum! Si están de vacaciones, se lo leen en el día, porque es ágil, mucho anecdotario, mucha historia que no se conocía de él, pero te voy a decir algo, no lo entrevistaste a Dylan, así que tenés una falla y no tenés declaraciones de Dylan. Era un problema con Dylan. ¿Por qué? Era un problema con Dylan. No sé, sí, lo voy a contar porque está en el libro. Dale. Yo no sé qué pasaba con Dylan, ¿Por pero qué? evidentemente vivía en celo. Entonces, nosotros, los periodistas en general, hay varios que me confirmaron esto además, y yo lo viví y lo sufrí personalmente. Cuando vos entrás, Alberto Fernández lo llevaba al perro al búnker de México muchas veces. A la oficina, sí. Entonces vos entrabas ahí para hacer una nota a él o a alguien y el perro se acercaba cariñosamente, Claro. se abrazaba a tu pierna y empezaba el contorneo. Sí, no, era una cosa de Pero loco. aparte- Después hasta que tuvo los hijos creo que después se calmó un poco, pero Claro. venía difícil. Pero aparte que también, así si el perro se te enganchaba, era difícil sacudirlo de una patada al perro No, del que iba a ser el presidente. no, O sea, claro. te iba... A que Alberto le toques a Dylan, creo que... No, se apiadaban rápidamente. Había Sí. alguien que lo sacaba a Había alguien Dylan. que lo sacaba. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? Que creo que es de la lógica Instant Book. Es Esos un libros sí. que se sacan rápidamente ante la coyuntura que se usa mucho en España, en Estados Unidos, ¿no? Mira, es un instant book. Esto arrancó así. Me llama la gente de Planeta, me ofrece hacer un libro sobre Alberto, un amigo, alguien con quien trabajé en el diario Crítica, que es editor de Planeta, y le dije que no, de entrada. ¿Por qué? Con la excusa de que estaba lleno de trabajo, pero no me cerraba la idea de hacer un libro sobre Alberto Fernández, porque la propuesta era hacer un libro de Alberto Fernández. Sí. Pero claro, en los laburos en los que estaba yo venía cubriendo la campaña de alguna manera y empecé a ver cosas que por ahí no salían en otros lados y no salían básicamente por la dinámica de lo que es una campaña, ¿no? Todos los días tenés una noticia, tenés el título, lo cubrís, pero queda mucho por detrás. Y entonces fue el proceso inverso. Llamé a mi amigo de Planeta que me había llamado y le dije, ¿ya conseguiste a alguien para escribir el libro? Yo le había sugerido un par de amigos para escribir y me dice que te arrepentiste. Le digo, no me arrepentí. Tengo otra idea, que es escribir el detrás de escena. Claro. Partiendo de lo que fue el reencuentro de Alberto y Cristina, después de 10 años sin hablarse, que yo había escrito una nota en Infobae sobre eso, que la nota del reencuentro era de por sí esa noticia alcanzaba y sobraba, pero no sabía lo que habían hablado. O sea, tenía una idea somera y empecé a reconstruir un poco ese diálogo, esa situación, un encuentro de alguna manera gestado por Cabandier. Y ese es el punto de partida del libro. Hay momentos que reconstruí, hay momentos en los que estuve presente si no estuvo nadie, también por razones lógicas de la dinámica, tanto en las PASO como en las generales, donde fueron los festejos. Claro, uno seguía toda la jornada, la elección, el resultado, salían al estrado Alberto Fernández a hablar. ¿Y qué hacen los periodistas? Vos lo sabés más que nadie. Inmediatamente después se van a las computadoras, los de gráfica escriben, las radios llaman y la tele sale en televisión. Yo, que era un domingo, lo que estaba mirando ahí me servía para la radio del día siguiente. A mí, digamos, no tenía que hacer nada en ese momento. ¿Qué hacía? Me iba a colarme al VIP, que es lo que solemos hacer todos nosotros para tener un dato más. En las PASO fue bastante sencillo porque estaban todos tan contentos con esa diferencia que estaba relajado la seguridad. Pasé, me echaron.
Volviste. Sí, volvemos. Vos sabés que vos también cubrís, ¿no? Es costumbre política. no solo de cubrir política, sino de ir a la cancha. Y en esto lo digo en serio, de colarse en recitales o en partidos que te da la gimnasia para después colarte en estos VIPs donde no podemos estar. Claro, y el que me echó cuando me vio que estaba de nuevo ahí, gracias a que hay mucha gente que conozco porque vengo cubriendo peronismo hace 30 años, ya el que te echó te ve de nuevo y dice, bueno, lo dejó pasar. Ya nadie sabe por qué estás, pero nadie se anima a echarte de nuevo, porque ese por algo está ahí. Bueno, y ahí vi cosas que si algún periodista de gráfica, algún Pablo de León y demás estaba ahí, o algún fotógrafo, creo que hubiese sacado por ahí alguna foto de tapa, porque los abrazos de masa con Máximo Kirchner, todos cantando el hit riverplatense, esto te va a gustar, Alberto Fernández, qué loco que estás, todos cantando eso, era la tapa de un diario, ¿no? La foto de ese abrazo, de ese momento. O sea que vos, estamos hablando con Diego Schurman, periodista, lo que contaba él en la radio, lo contabas en Continental con Fernando Bravo, con el gran Fernando Bravo, y el autor del libro de Alberto, esta biografía, esta primera mirada a lo que es el personaje de Alberto, pero me interesa mucho lo que vos decís de cómo arranca el libro. Vos arrancás contando la charla en la cual por primera vez Alberto y Cristina se juntan después de 8 años sin hablarse. 10 años. 10 años sin hablarse. Sí, en 2008 más o menos que no hablaban, cuando él da el portazo y se va al gobierno. Que, luego del conflicto del campo, en el cual Alberto lo llama a Cobos y le pide que dé vuelta lo que terminó siendo su voto no negativo, no fracasa, y luego, ante la cerrazón del gobierno kirchnerista, las paradojas de la vida hacen que Alberto se vaya y lo suceda en la jefatura de gabinete Sergio Massa. A quien odiaba Alberto en aquel momento. Exactamente. Lo odiaba. Después terminó siendo su jefe de campaña, curiosamente. Obviamente. Y se llevaron mal siendo jefe de campaña también, ¿no? Sí. Pero se fue con Randazzo, después Alberto. Bueno, sin que spoilees tu propio libro, porque invitamos a la gente que lo busque en la librería y que a Planeta venda muchos ejemplares, ¿cómo fue ese primer encuentro entre Cristina y Alberto después de 10 años? Durísimo. Durísimo. Hablo el capítulo con eso. Es un pase factura tras otro de Alberto a Cristina. Reproches porque lo emparentaban con Clarín, algo que no era solo algo de Cristina. Eso estaba en un libro que escribió Sandra Russo, donde reprodujo frases de Cristina. Cristina medio que se abre esa situación. Los programas, digamos, insignia en tiempo del kirchnerismo, apenas Alberto renunció, hubo una embestida muy fuerte, que lo asociaban Alberto con Clarín, con las corporaciones. Alberto tenía un contrato con Repsol, empezó a hablar en aquel momento. Etapa de tiempo con lo que ganaba Alberto Fernández por el trabajo que hacía ahí. Entonces hay un ida y vuelta fuerte, más ida que vuelta, o sea, más Alberto sacándose el peso ese que tenía, la espina de todo lo que le habían achacado, porque eso arranca con una Cristina bastante relajada, como si nada había pasado. Cristina saca una laptop, empieza a mostrar la foto de la nieta. Era una abuela hablando de la nieta. Y Alberto dice, bueno, vamos a hablar. Y ahí empieza toda esa descarga. Y termina en un momento con Alberto diciendo, yo te voy a ayudar. Alberto de alguna manera venía colaborando en una suerte de andamiaje judicial. Le dice, yo te voy a ayudar. Vos tenés que hablar y contar, porque parte del problema, decía, era que ella no se defendía de las acusaciones judiciales, y ella le dice, ¿qué querés? ¿Que hable que haga una nota? No, tenés que escribir un libro. Y ahí nace Sinceramente, cuyo nombre, por ahí muchos colegas lo saben, pero me parece que no es tan conocido, cuyo nombre... Me enteré por tu libro. Parte, de alguna manera, por él cuando escribe sus libros, o cuando hace dedicatorias de sus propios libros. Alberto escribió varios libros. Pone la dedicatoria y pone Sinceramente. Pero además, en la renuncia, cuando él se va en el 2008 de un portazo que hace una carta de renuncia, la carta termina con la palabra Sinceramente. Bien, Natalia Donato. Diego, ¿nos podés contar más allá de este primer encuentro con Cristina, las 3 principales anécdotas? No sé si lo querés relevar todo, pero al menos una, lo que más te llama la atención que está planteado en el libro. No sé si hablas de economía, no lo pude leer todavía, lo voy a leer, prometo. Sí, no es mi fuerte, pero hablé con varias personas que estuvieron en el trámite de la campaña. Yo a veces me miedo decir nombres porque hablé con mucha gente en on y mucha en off, ¿viste? Y a veces tengo miedo de meter un poco la pata, pero lo cierto es que a vos te va a interesar particularmente, me parece, que es el capítulo de las reuniones de Culfas con
representante de fondos de inversión en hoteles 5 estrellas, donde había un discurso convencido de lo que decía Macri estaba bien y que el macrismo iba bien y que si llegaban ellos iba a ser Venezuela, y eran, digamos, planteos textuales lo que te estoy diciendo. En una primera reunión además surgió un cortocircuito bastante importante a propósito de una palabra, por lo cual tanto Culfas como quien lo acompañaba, quien es, digamos, alguien que se mencionaba también como potencial ministra de Economía y que no terminó siendo ella ministra, que es Todesca, tuvieron que ir de ahí en adelante con un traductor, porque se había generado un cortocircuito feroz con una palabra que cada uno traducía como quería. Y después había planteos concretos sobre que había que hacer una reforma laboral, una reforma previsional a fondo, una reforma laboral. Sabían a lo conservador. O sea, ¿no? le pedían, era todo el manual de lo que de alguna manera Macri venía planteando en su gobierno. Ellos le pedían a ellos que eventualmente había que hacer eso. Pero no tenían, la verdad, al principio no tenían, digamos, ninguna certeza de que pudiera ni siquiera ganar en la primera vuelta Alberto Fernández. Era un trato con un candidato que ellos raramente imaginaban como ganador. Y lo cierto es que ese discurso o esas ínfulas se modifican después de las PASO, ¿no? Se modifican radicalmente. Pero había una cosa de un tono, según los protagonistas, bastante agresivo, que después por supuesto va cambiando con la realidad. Muy bien, estamos hablando con Diego Schurman, autor del libro de Alberto, de la biografía, la primera que va a aparecer. Sé que hay algún otro libro más cocinándose de Alberto, pero la primera aproximación la hizo Diego Schurman y está charlando y se queda un ratito más aquí. El colega de Radio Continental, Diego Schurman, charlando aquí en Las Cosas Como Son. Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León. Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Muy bien, aquí estamos haciendo Las Cosas Como Son, hablando con Diego Schurman, periodista, autor del libro Alberto, la intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente. Y te pregunto, ¿por qué Cristina lo elige a Alberto? Había una discusión, una pelea, mucho tema pendiente, como nos contaba recién. ¿Por qué es Alberto el elegido? Lo conocía. Alberto trabajó muchos años, conoce la intimidad de ellos, te diría como nadie. Claro. De ellos es Cristina y Néstor Kirchner. Exacto. Le cerraba por varios lados. Alberto empezó a laburarle todo el andamiaje judicial, que termina, digamos, desde la pata de la defensa comunicacional a través del libro, pero también en términos judiciales. Y me parece que parte de lo que fue la conversación entre ellos dos, cuando ella define que él sea el candidato, ella expresa las razones. Porque él todo el tiempo está como diciendo, pero yo soy el articulador, el que estoy juntando el peronismo detrás de tu candidatura. ¿Cómo voy a hacer yo? Los votos los tenés vos. Porque incluso cuando arranca la conversación, que Cristina le dice que va a ser él, ella no le dice que ella va a ser su compañera de fórmula. Claro. Le dice, vos vas a ser candidato a presidente. A presidente. Entonces él se queda, pero Cristina, los votos los tenés vos. Bueno, van y vuelven todo el tiempo hasta que ella le termina blanqueando esto. Y ella le dice que efectivamente ella puede tener un caudal de votos importantes, pero está el riesgo, digamos, de tener un techo. Claro. Y ella le dice, en cambio a vos, levantás un teléfono, te atienden los sindicalistas, te atienden los empresarios, te atienden los periodistas. Vos sumame eso que falta. Y ese fue el mandato de ella hacia él, que fue la clave del triunfo. Y fue básicamente lo que él ya venía laburando, que era articular. Pues acordate, hay un capítulo donde, digamos, lo que muestro es el laburo que hace Alberto Fernández para reunir a las distintas corrientes que se venían matando, ¿no? E incluso en este laburo de la unidad hay una escena que casi termina en pugilato con Rossi, quien es hoy ministro de Defensa, respecto a, digamos, si hablaban o no de los presos políticos entre ellos. Porque algo que pasó de vuelta hace muy poquito, ¿no? Bueno, pero había un problema, digamos, exacto, había un problema central que era, había que, digamos, atraer al masismo a ese proceso de unidad, y el masismo a través de Felipe González en el Congreso se había plantado a favor del desafuero debido. Claro. Y Alberto Fernández dice, vamos a hablar de presos políticos y vos tenés al masismo, digamos, yendo de punta contra, digamos, toda esta oratoria o esta postura. Bueno,
Lo cierto que esa discusión con Rossi termina subiendo de tono y hubo una escena que reconocen ambos que casi termina a las piñas, ¿no? Por eso lo tienen que leer en el libro. Pampa, vos tenías una pregunta. Sí, porque me llama la atención un detalle, porque un libro suele tener mucho contenido, pero quizás a veces poca actualidad, o sea, realmente, ¿no? No es noticia. Pero tenés parte del capítulo 6, un capítulo que es el Papa, un consejero que ofrece su ayuda, como si hubieras hecho el título del diario de ayer. No sé en qué momento escribiste ese capítulo. Sí, el libro tiene actualidad. Yo el libro lo entregué a fines de diciembre. Claro, Pablo sabe lo que es el proceso de un libro, que se entrega, está todo el proceso de corrección, edición, te lo devuelven. En general te lo devuelven y te dan no sé cuánto te dieron a vos, Pablo, en tus libros, y te dan un tiempo para hacer la corrección de galera. Horas. A mí me lo entregaron un miércoles, yo estaba de vacaciones, ya de un miércoles de enero, no me acuerdo exactamente qué día era, y me dicen mañana a la tarde devolvelo. Pero lo cierto es que lo entregué, digamos, todo ese material que vos ves lo entregué los últimos días de diciembre. Sí, y efectivamente me preguntás por el Papa, claro. Sí, yo lo sabía de antes, digamos, ¿no? Lo que nos pasa, el problema de trabajar con un libro de tanta actualidad es que los propios diarios te coman la información que vos tenés en el libro. Yo todo el tiempo, mientras iba escribiendo, rezaba porque nadie publique eso que yo venía poniendo. Lo del Papa me entero a fin de año. Alberto tenía programado un encuentro con el Papa y venía gestionando vía el Papa una ayuda, una colaboración para que el Papa ablande al Fondo Monetario. Una de las maneras fue la gestión propia del mismo Francisco, y la otra responder a un pedido que le hizo la propia Cristalina, la titular del fondo, Alberto Fernández, que le dijo que se busca un asesor para el tema deuda, y le había sugerido Stiglitz. Con lo cual ahí Alberto Fernández le prendió la lamparita y dijo Guzmán. Ya se lo habían presentado en su momento a Guzmán, de hecho Massa se había encontrado en Estados Unidos con Guzmán, y entonces ahí hay una negociación donde Alberto Fernández termina hablando con la titular del fondo, le pide que reciba a quien él había decidido que sea el titular de Economía, que lo reciba sola, que no es lo habitual, básicamente para evitar teléfonos descompuestos. Y en ese momento, bueno, Cristalina decía que sí, empieza a aflojar, no entendía por qué, y cuando Alberto Fernández le dice quién es, porque Cristalina le pide, bueno, está bien, yo lo recibo, pero ¿quién es? Cuando le dice que es Guzmán, hay como un gesto de satisfacción por parte de Cristalina porque ha respondido de alguna manera a lo que ella le había sugerido que haga, que sea alguien, que sea Stiglitz o alguien vinculado a, ¿no? Bien. Última pregunta, Natalia Donato. Diego, hay un capítulo que dice parte del capítulo Empresarios, un grito de corazón. ¿Qué relación tiene Alberto con los empresarios y también con los sindicalistas? Si lo podés resumir. Te lo hago rápido. Hay una relación de necesidad en estos tiempos, por todo, por la situación, porque necesita del apoyo de los empresarios y de los sindicalistas, en el caso de los sindicalistas, para evitar mayores presiones cuando sean las paritarias. De hecho, es discusión de estos días, ¿no? Si hay cláusula gatillo o no. Alberto Fernández dice que no. Es muy difícil con el tipo de inflación que tenemos, para los gremios cerrar ya una paritaria con un número cuando vos no sabés cuál va a ser el número final del año. Y yo creo que va a ser, si no es conflicto, es simplemente porque Daer de alguna manera les pisa el conflicto, porque tiene una sociedad clara política con Alberto Fernández hasta el punto de haber financiado parte de la campaña, su gremio. De parte de los empresarios, el título tiene que ver con el comienzo, que es una anécdota que la cuento si quieren, que tiene que ver con, más que Alberto Fernández, con Néstor Kirchner, pero que Alberto Fernández avalaba en su momento cuando asumió Néstor Kirchner, que él preguntaba, y yo lo escuché presencial de Alberto Fernández esto, les preguntaba a sus colaboradores de alguna manera cuándo se daban cuenta que los empresarios tenían corazón, ¿no? Bueno, y los colaboradores contestaban todo el tiempo, bueno, con las horas de beneficencia, tienen un área de responsabilidad social empresaria, y Alberto Fernández se reía y le decía, no, meneaba la cabeza y le decía, no, ¿saben cuándo? Cuando tienen un infarto. Ahí te das cuenta que los empresarios tienen un corazón. Porque era el momento en que Kirchner, aquellos que cubrieron peronismo, por ahí Pablo seguramente lo va a recordar, cuando asume Néstor Kirchner tardó un montón en recibir a los empresarios. Un montón. Y estaban desesperados y no entendían por qué no los recibían si ellos eran el poder. Con Alberto Fernández no pasó esto. Apenas ganó las PASO, Cabrales, el del café, Galperín, en 2 segundos fue a almorzar con fue el primero que fue. Claro. Galperín. Bueno, empezaron varios. Bueno, Mildin ya tenía contactos. Hay varios que empezaron a golpear la puerta. Que le viene bien a los empresarios esto, que es la gestualidad, son, digamos, este gesto de ubicuidad, si querés,
pero también Alberto Fernández, que claramente en este contexto los necesita a todos. No se puede dar el lujo de aplazar esas reuniones. Muy bien, Diego Schurman, te agradezco muchísimo que hayas venido hasta el piso de las cosas como son en Radio con Vos, sabés de mi aprecio personal. Te deseo mucha suerte, que se vendan muchos ejemplares del libro de Alberto que editó Planeta, y te deseo mucha suerte. Ahora empezás la primera mañana continental de 6 a 9. De 6 a 9. ¿Cuándo empezás? Empiezo el lunes, así que el lunes 4 de la mañana me estaré levantando. Bueno. No sé cómo voy a hacer. Hice 11 años ese horario, no conduciendo de ninguna manera la primera mañana, sino siendo productor. Hay que tener conducta, hermano. Hay que dormir temprano. Vos tenés chicos grandes, pero... Mis chicos ya están más allá del bien. Mis chicos ya son grandes. Ya no son tienen grandes, la de bueno. Isabela. Mis chicos tienen 21 Que hagan y poco 18, ruido a la olvidate. noche. Que hagan poco ruido a la noche, así descansás. Bueno, mucha mierda con lo de Continental, te lo mereces. Que te vaya muy bien y bueno, seguí la rompiendo con el libro. Gracias, Pablo. Yo también te aprecio. Gracias al equipo que los escucho. Sigan así. Gracias. Y seguí escuchándonos, a pesar de que vas a estar la primera mañana conduciendo. Seguimos en Las Cosas Como Son. Información, actualidad, opinión. Las Cosas Como Son, con Pablo de León.